Muy interesante analizar lo que viene ahora, ¿no? Está con nosotros Mariano Beristain. Realmente los cambios profundos que provocó Chávez en Venezuela, que tal vez expliquen lo que estamos viendo ahora en vivo y en directo desde Caracas, ¿no? El gran apoyo popular de Chávez. Para mucha gente no tiene explicación, pero es que no conocen lo que pasó en Venezuela. Hay un artículo muy bueno, entre paréntesis, en Minuto 1 sobre ese tema. El señor Mariano Beristain está aquí, le damos la bienvenida. Mariano, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Es como vos lo decís, digamos, es correcto el análisis que estás haciendo, ¿no? En Venezuela, en los últimos 14 años hubo un avance o un cambio profundo, no solo en materia política, sino también en materia socioeconómica. Quizás Chávez se destacó más en lo social, pero también en lo económico hubo cambios en la estructura propia de la economía venezolana. Recordemos que Venezuela tiene una estructura muy dependiente del petróleo, fundamentalmente dependiente del petróleo, y en todo lo demás, prácticamente todo lo demás lo importa. Es decir, que está sometida a los vaivenes internacionales, los cambios en materia internacional. Pero veamos a ver un poco cuáles fueron los ejes centrales de la política socioeconómica de Hugo Chávez en los últimos 14 años y que también explican el verdadero cambio político que se llevó adelante en Venezuela. Aquí vemos el PBI de Venezuela, es decir, la producción, el Producto Bruto Interno, pasó de 91.000 millones de dólares a más de 328.000 millones. Aquí lo que se percibe claramente es el crecimiento, el enorme crecimiento que ha tenido Venezuela en poco más de una década. Además, creció el 47% de la actividad económica no petrolera, que también está mostrando el cambio en la estructura económica del país. La inversión mejoró un 80% y el consumo el 91%, lo que implicó la inserción de sectores medios que antes estaban marginados de la posibilidad de consumir. La inflación, el 20,1% en 2012. Aquí hay que detenernos un minuto, porque quizás esto es uno de los puntos débiles de Venezuela. Es un debe, ¿no es cierto? Exactamente, pero hay que tratar de entenderlo también. Es decir, la economía venezolana es muy dependiente de las importaciones. Entonces, en los últimos años, obviamente estuvo sometida al aumento que se vio en los productos internacionales, particularmente en los alimentos. Y además también hay que destacar otra cosa. Hugo Chávez estaba enfrentado con un sector muy importante del establishment económico que obviamente de alguna manera lo presionaba a través de los precios, ¿eh? Y además hay que tomar en consideración, creo que tenemos una placa más. Ahí está. Creció el 47% la actividad económica no petrolera. Acá recordamos, la inversión mejoró el 80% y la inflación, volvemos otra vez con esos datos. Creo que había una placa más, si no está, un poco podemos cerrar. Sí, ahí está, muy importante. Sí, efectivamente, esta es la parte más importante de Chávez, que es la parte social, el desarrollo social que ha mostrado Venezuela, el desempleo. Que explica todo lo político después. Exactamente, que explica lo político y que explica su permanencia en el poder a través de elecciones democráticas durante 14 años. Bueno, veamos los datos. Otra vez puede ser, bueno, no puede ser, los explico de alguna manera. El desempleo cayó sustancialmente de más del 12% al 5 y pico por ciento. Pero también se redujo mucho la inequidad social. Y además hay que tomar en cuenta una cosa que es fundamental. Cuando llegó Chávez al poder, la pobreza superaba el 50% y se redujo prácticamente a la mitad. Lo mismo ocurrió con la extrema pobreza, que se redujo el 70%. Un poco para redondear y para cerrar, Pablo, digamos, es lo que decíamos antes. A la hora de entender un poco el proceso político venezolano, hay que ver los números socioeconómicos de Venezuela, y eso de alguna forma también explican cómo prendió en Venezuela este proceso político distinto, que rompió con el neoliberalismo y empezó con una Venezuela distinta, con una Venezuela más inclusiva. Por supuesto, esto es innegable, el carisma de Chávez y demás, pero la gente no se enamoraba de sus discursos, se enamoraba de esto. Estos fueron los resultados económicos, ¿no? Así que es muy importante tenerlos en cuenta. Gracias, Mariano, ¿eh? No, gracias a usted. Muy amable, señor. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires en estos momentos.